Naturaleza Paraguay. Este programa es presentado por Productos Náuticos Mercury. Siempre que abordamos en Naturaleza Paraguay alguna de las serpientes en Paraguay, esto provoca curiosidad, expectativa y, si se quiere, temor. La coral se clasifica en una serie de tipos que precisamente son más conocidas como la coral falsa y la coral verdadera. Ambas son corales y hay varias especies más, pero todas son verdaderas. Lo que sí hay que saber es que una de ellas es la más venenosa del continente y prácticamente no hay antídoto contra su mordedura. Es absolutamente mortal. Hoy la conocemos y la tenemos en nuestras manos. Asimismo, conoceremos un destino turístico a desarrollar, el Salto Cristal, muy nombrado, pero poco conocido. Vamos a mostrarles el Salto Cristal en todo su esplendor y conoceremos la Posada del Bosque, en Matoví, distrito de Paraguarí, para unos días de privacidad e intimidad en contacto con la naturaleza. Imperdible la edición de hoy de Naturaleza Paraguay. Las serpientes de coral son un grupo de serpientes venenosas de la familia Elapidae, propias de zonas tropicales. Se distingue dos grupos de serpientes de coral, las del Viejo Mundo y las del Nuevo Mundo. Se caracterizan por sus vivos colores, entre los que predominan amarillo, blanco, rojo y negro. Existen 5 géneros de serpientes de coral: las Leptomicrurus, las Micrurus, las Microcuroides, las Calliope y las Sinomicrurus. Las serpientes del género Micrurus son propias del continente americano. Se distribuyen desde el sur de los Estados Unidos hasta la Argentina. Además, los corales del género Micrurus son las más variadas, ya que existen alrededor de 70 especies, aunque en Paraguay solo han sido identificados 3 especies de corales verdaderas: la Micrurus tricolor, la Micrurus frontalis y la Micrurus corallinus. Las serpientes de coral se caracterizan por la presencia de anillos coloridos y muy vistosos que adornan el cuerpo y que se disponen comúnmente en triadas y en algunas especies de 2 en 2. El color, la disposición y el número de los anillos es característico para cada especie. La coloración es típica: rojo, blanco y los anillos negros. Habita bosques húmedos y secos, razón por la cual es posible encontrarlos en la región oriental como occidental de nuestro país.
Son de hábitos nocturnos como diurnos. Su actividad es casi en su totalidad terrestre. Su longitud varía entre los 40 centímetros y los 1,5 metros en los individuos adultos. La cabeza está diferenciada del cuerpo y está cubierta por grandes escamas brillantes. No tienen fosetas loreales como otras serpientes venenosas presentes en Paraguay. El cuerpo, en las regiones dorsolaterales, está cubierto por escamas brillantes, lisas y no encimadas. Salvo muy pocas excepciones, las corales tienen la cola muy corta, de ahí deriva el nombre de género. Para el momento de la reproducción, el olfato guía a los machos hacia las hembras de su misma especie. Estas exhalan en la época del celo feromonas que contribuyen a mantener el apareamiento específico, evitando la cópula con representantes de otras de similar apariencia. Una vez fecundada la hembra, deposita sus huevos en huecos del suelo protegidos por piedras, cavidades de troncos o incluso dentro de los hormigueros de hormigas negras. Todas las especies de Micrurus son ovíparas. Cada nidada puede tener entre 3 y 7 huevos. Estos tienen cáscaras blanca y de textura apergaminada. El periodo de incubación puede ser de alrededor de 80 días, siendo influenciado por factores como la temperatura y otras condiciones climáticas. Casi todas las especies de Micrurus son ofiófagas. Esto significa que se alimentan de otras serpientes de menor tamaño y de reptiles. Es frecuente que lleguen al canibalismo consumiendo ejemplares de su misma especie. A pesar de poseer un veneno mortal que inyecta con su mordedura, generalmente son mansas y tímidas. Tratan de huir ante la presencia de extraños. Si no pueden huir y esconderse, las corales adoptan una táctica de combate que consiste en ocultar la cabeza entre los anillos que forman con el cuerpo y elevan la cola enrollando su extremo en forma de bucle, simulando una cabeza. Incluso, adoptan actitudes agresivas con esta cabeza simulada, moviéndola en forma amenazadora, para distraer la atención hacia la cola mientras la cabeza puede surgir por sorpresa para morder. Poseen un potente veneno de acción neurotóxica que actúa sobre el sistema nervioso central. La víctima presenta los síntomas del envenenamiento entre 5 y 30 minutos luego de la mordedura. Si no se aplica el suero antiofídico a tiempo, se presentan adormecimiento, angustia, contracción faríngea y dificultades para tragar. Más adelante hay parálisis completa. Aun cuando la sensibilidad está intacta y la conciencia lúcida, la asfixia progresiva precipita la muerte. Algunas culebras imitan a las serpientes venenosas para ahuyentar a sus enemigos, adoptando una actitud agresiva como si fueran a morder. Entre ellas podemos citar a las falsas corales, que son llamadas así debido a que imitan el color de las verdaderas. La falsa coral, en similitud a las corales verdaderas, son similares en coloración y en algunos casos en comportamiento, pero ninguna es venenosa. Realmente las corales falsas y las verdaderas son de familias y géneros taxonómicos totalmente distintos. Las falsas corales son de la familia Colubridae, o sea que son culebras, y en Paraguay se han registrado 3 especies de falsa coral que son la Listropis matogrossensis, la Clelia y la Simophis rhinostoma.
La coral falsa suele medir entre 35 y 75 centímetros de longitud. La coloración dorsal en regulares series transversas de anillos rojo, blanco y negro, generalmente de a pares, simulando la disposición de las verdaderas víboras de coral con las cuales vulgarmente se las confunde. En casi todas las falsas corales, las bandas no se continúan ventralmente. Posee un anillo negro transversal en la cabeza a la altura de los ojos, escamas ventrales lateralmente blancas y negras uniformemente en el centro. El cuerpo, de forma cilíndrica, presenta escamas dorsales lisas. Son serpientes excavadoras del tipo taladrador. Son capaces de penetrar el suelo por medio del escudo rostral, que posee bordes laterales libres. Al igual que las verdaderas, las falsas corales se alimentan de culebras más pequeñas y de reptiles. Tanto las corales verdaderas y falsas tienen un sinnúmero de predadores. Entre ellos podemos citar las aves rapaces, zorros, búhos y ñandúes. Aunque la coral venenosa infunde mucho temor por la peligrosidad de su veneno, la incidencia de ataques a humanos es ínfima en comparación a la yarará y a la cascabel. Las corales tienen una importante función en la cadena trófica alimentaria, puesto que son reguladores poblacionales de otras especies de serpientes, culebras y lagartos. A escasos 20 kilómetros de Tibicuarimí se encuentra el conocido Salto Cristal, que sorprende a los visitantes por la majestuosa caída de agua de 70 metros de altura y por la incomparable belleza. Con certeza se puede afirmar que es único en el Paraguay. La cascada se forma sobre el arroyo del mismo nombre, que divide los departamentos de Paraguarí y Guairá. Únicamente puede accederse al lugar por la colmena, sorteando un camino de tierra y empedrado. Esta maravilla de la naturaleza se encuentra en una propiedad privada, pero sin ningún inconveniente se puede llegar a disfrutar de su frescura y belleza. Lamentablemente, los accesos al lugar no contrastan con la belleza natural del Salto. Para bajar al canal del Arroyo Cristal es toda una aventura, pues se tiene que sortear una ladera casi vertical sujetándose por raíces de árboles y piedras de hasta unos 25 metros de diámetro. Los lugareños afirman que las raíces de los árboles tienen hasta una profundidad de 17 metros. Estando abajo en el canal del arroyo, además de la caída, lo resaltante constituye el sol que recién puede apreciarse desde las 9 hasta las 15 horas, debido a la profundidad y angostura de las laderas que rodean al arroyo. El Salto se encuentra ubicado en el medio de la propiedad, con una vegetación natural destacándose plantas del lugar como cer, lapacho, curupa y otras especies nativas del lugar. El visitante en el lugar disfruta con la naturaleza de la espesa vegetación. En la parte de arriba, en medio de los frondosos árboles, se encuentra un parque natural donde se puede hacer camping.
Salto supera en magnitud y belleza cualquiera de los otros lugares turísticos del país. De esta forma, los veraneantes tienen la opción de hacer un turismo interno y conocer lo que posee nuestro país. Al Salto Cristal se puede llegar desde la Ruta 1 tomando el desvío a La Colmena, en la ciudad de Paraguarí, o desde Villarrica, pasando por la Ruta Tebicuaremí. Se encuentra ubicado a unos 150 kilómetros de la capital Asunción, de los cuales 130 kilómetros hasta la ciudad de La Colmena es ruta pavimentada de primera. El resto 20 kilómetros, el 50% empedrado y el resto camino de tierra, pero en muy buenas condiciones. Solamente estando en el lugar se puede observar las maravillas de este parque ecológico que algunas personas le dicen pequeña catarata del Iguazú. Frente al salto tenemos como una enorme pileta que invita a los turistas a bañarse con todo lo que significa el estruendo de las aguas del Salto Cristal. Agua cristalina es la característica que hace honor a su nombre. Muchas personas confunden el Salto Minas del Parque Nacional Ibicuí con el Salto Cristal. La gran materia pendiente consiste en transformar este salto, que es un excelente atractivo turístico nacional, en un destino turístico. Se tiene que mejorar urgentemente la accesibilidad, las señalizaciones y especialmente las comodidades para los turistas, como ser algunos bungalows, sanitarios, gastronomía, como también un caminero seguro para el descenso al Salto Cristal. Es un potencial en bruto que hay que trabajarlo con responsabilidad y proyección de un gran futuro turísticamente hablando. Posada del Bosque resguarda tu privacidad e intimidad. La posada te ofrece una exclusividad única en las serranías de Mbatoví, restringiendo la coexistencia de diferentes huéspedes simultáneamente en la propiedad, brindando al arrendatario un espacio reservado, discreto y confidencial en su estadía. La propiedad se encuentra ubicada en el extremo sur de la cordillera de los Altos, constituida por un terreno boscoso. Arroyos de entre piedras y cristalinas cascadas a metros de la posada. Una exuberante flora de árboles nativos. Además, a dichos atractivos lo enriquece una importante fauna protegida. Piscina natural, una exuberante flora de árboles nativos, urunde uvirapita, guapo usi, taji, guayaiví. Vista lateral de la posada, vista del quincho posterior a orillas del arroyo, desfiladeros de agua, cascadas y paredones. Vista al Cerro Mbatoví y Cordillera de los Altos. La casa cuenta con 2 plantas en su interior con 3 habitaciones triples, luz eléctrica, 2 baños modernos, cocina moderna, sala con chimenea,
tiene una capacidad de hospedaje de hasta 11 personas. Posee un quincho contiguo a la casa, cerrado con tela metálica, parrilla, lavatorio, horno, con una vista panorámica envidiable. Posada del Bosque te invita a pasar momentos inolvidables en un lugar paradisíaco y tranquilo. Contactos: posadasdelbosque.py@gmail.com. Web de Posada del Bosque: www.posadasdelbosque.py.tc. Teléfono: 595-985-883-912. Naturaleza Paraguay. Este programa fue presentado por Productos Náuticos Mercury.